Amada familia, muy buenos días, bendiciones. Gracias por sacar de su tiempo para conectarse y poder recibir lo que viene del cielo a través de este devocional. Gracias. La verdad que para nosotros es un gran privilegio, es un honor. Para nosotros es una gran bendición poder compartir esta corta enseñanza con ustedes. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué bendición el que podamos compartir nuevamente este espacio, este tiempo con cada uno de ustedes. Nos alegra, nos goza mucho saber que hay personas todavía que se interesan por conocer el consejo de Dios. Esas personas son ustedes y sé que el corazón de Dios se alegra de ver, de tener hijos que le aman, que le buscan, que le anhelan. Amén. Entonces vamos a colocar esta mañana en las manos de nuestro buen Señor para pedir que sea Él quien nos hable, quien nos guíe, quien nos direccione y que a través de esta corta reflexión podamos alimentar aún más nuestra fe. Amén. Bendito Señor y Dios, te damos gracias, amado Rey, por este día, por este tiempo, por esta mañana, Señor. Nos alegramos y nos gozamos en ti, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, mi Rey, es para ti, bendito Salvador. Te damos gracias, Rey de Gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por aquellos que en esta mañana han tomado de su tiempo para recibir la palabra de vida, para encontrarse, así sea 20 minutos, así sean 30 minutos, pero el hecho de podernos encontrar contigo, Señor, es ganancia, es bendición, Padre de la Gloria. Gracias, amado Rey, por colocar en nuestro corazón el deseo, el anhelo, esa hambre, esa sed por las cosas tuyas, Señor. Anhelamos de tu gloria, anhelamos de tu presencia, Rey, y pedimos la guianza de tu Espíritu en esta mañana. Que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos guíes, que seas tú quien nos direcciones en este tiempo, bendito Señor y Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una obra maravillosa es el título por medio del cual hemos estado desarrollando estos devocionales, y yo sé que se nos van a llevar varios miércoles, porque, hermanos, la verdad que el hablar de las obras maravillosas, hermanos, no tendríamos el tiempo para poder nombrarlas, describir cada una de ellas. Estamos en la Semana Santa, se está iniciando esa Semana Santa, y una obra maravillosa sucedió en una cruz. Una obra maravillosa, y fue una obra de redención, una obra de perdón, una obra de restauración, una obra de sanidad. Y damos gracias a Dios por esto. Estamos compartiendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, un hecho, un milagro maravilloso, y está narrado allí en el capítulo 9 de Juan, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Mira lo que dice la palabra. Entonces, habíamos hablado y estamos hablando acerca de ese ciego. En los tiempos antiguos, la sociedad, el entorno era muy hostil con las personas que tenían una discapacidad. Era hostil porque no tenían en cuenta sus limitaciones, sus necesidades. No habían vías especiales para ellos. No habían esas rampas que ahora hay para facilitarles el acceso. En los baños públicos ahora encontramos un lugar especial para personas con discapacidad. Pero en ese momento, en ese entonces, una persona con una condición de discapacidad estaba rodeada por un ambiente, por una sociedad sumamente hostil. Y que no solamente era el saber que no había un espacio especial para ellos, sino que tras del hecho eran menospreciados, o sea, no eran personas que tuvieran valor. De hecho, se consideraba que si tenían algún defecto
o tenían alguna discapacidad, era porque eran personas llenas de pecado, algo había pasado. Para ellos era sinónimo de maldición y no de bendición. Entonces, esa es por eso es que los discípulos le formulan la pregunta al Señor Jesús y les dice: ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Cuál de los dos fueron los que se equivocaron? Teniendo en cuenta que esa era la forma como se tildaba en ese momento aquellas personas que tenían discapacidades, eran menospreciadas, eran aisladas. La sociedad no las tenía en cuenta absolutamente para nada. Lo que pasa es que en la antigüedad, y esto es como un apunte de la historia en el pueblo de Israel, y es triste decirlo, pero tenían que ser los descendientes del pueblo de Dios, tenían que ser perfectos, pero no porque así Dios hubiera colocado ese estándar. Ojo a esto, no era porque Dios colocara ese estándar, sino que el pueblo mismo, por agradar a Dios, habían considerado que no podían tener ninguna mancha, ningún defecto, ninguna limitación. Ahora, esto tendríamos que decirlo tal vez como en voz baja, porque esto es parte de historia bíblica, y la verdad que no es nada agradable. ¿Saben qué pasaba con el pueblo de Dios? Cuando nacía algún bebé con limitación, si era ceguera, si nacía de pronto con un pie más largo que otro, si nacía sin un brazo, es lamentable decirlo, pero ellos preferían matar a su hijo porque era deshonroso. Era deshonroso. Imagínate hasta dónde había llegado. Era sinónimo de maldición. De maldición, de pecado. Consideraban que Dios los había maldecido porque el hijo había nacido con discapacidad. Fuerte. ¿De dónde viene todo eso? De cuando el Señor pidió las ofrendas que fueran ofrendas limpias. ¿Cómo así ofrendas limpias? O sea, ofrendas sin defecto, un animal sin mancha, sin defecto, sin contaminación de nada. Pero ellos no hicieron la diferencia en que una cosa es lo que yo ofrezco al Señor como una ofrenda agradable a Dios, y otra cosa es, o sea, nosotros, ¿sí? Entonces, por eso era esa discriminación tan fuerte, tan marcada en el pueblo de Israel. Ahora, si nosotros lo traemos 2022, seguimos todavía con esos rastros, seguimos todavía cargando con esos lastres, podríamos decirlo, de esas culturas, porque eran tradiciones, porque nosotros pretendemos que haya una perfección, no permitimos que una persona se equivoque, no permitimos que una persona tenga una debilidad, porque inmediatamente como pueblo de Dios lo estamos discriminando, y hay que tener mucho cuidado con esto. Si una persona llega en una condición de drogadicción, si llega en una condición de indigencia, no todos están en la capacidad de llegarlo a abrazar. ¿Sí? Si una persona llega con una condición de homosexualismo, de lesbianismo, o aún el hecho de que una persona esté pasando por una necesidad económica, que de pronto no tenga para el sustento, siempre se revisa, ¿está en pecado? ¿Qué hizo? ¿Por qué está así? Y no se considera que tal vez sea un proceso que esa persona tenga que vivir, que tal vez sea Dios enseñándole a depender totalmente de Dios, ¿sí? Entonces siempre alrededor, siempre se está juzgando, siempre se está mirando quién fue el que falló. Sí, normalmente siempre ese tipo de situaciones las relacionamos mucho con pecado, y no siempre es así, ¿no? Entonces me refiero en cuanto a que una persona esté pasando por una calamidad financiera, ¿sí? Ahora, ¿saben? Nosotros, y es lo que la pastora dice, es el cuidado que nosotros debemos llegar a tener, y no lanzar juicios nosotros a la ligera. Debemos cuidar, guardarnos. No, pero es que este joven cayó en la drogadicción. No, pero es que es un conchudo, pues que deje de fumar. Si supieran y si supiéramos lo difícil que es, no es imposible, pero lo difícil que es una adicción. Es muy complicado. Hay personas que han perdido su hogar y luchan y batallan. Su economía, han perdido su casa. Todo. Si fuera fácil, podríamos pensar entonces que prefirieron perder su casa que dejar las drogas. No, es que es una lucha constante. Yo siempre lo he comparado en cuanto al pan. El pan es un producto que lo tenemos al alcance de todos, así facilito, vale 400 pesos un pan. Y desafortunadamente uno se habituó a tener esa costumbre de estar comiendo pan, ¿sí?
¿Qué pasa cuando uno quiere dejar el pan? ¿Es sencillo? No es sencillo. Entonces yo siempre he dicho, si para nosotros no es fácil dejar un pan, o las harinas, o el doctor cuando dice, no puedes volver a tomar tinto, no puedes volver a tomar chocolate, y uno se hace la terapia, bueno, pues uno imposible que me haga daño, y terminamos nuevamente con el hábito, recayendo en esos hábitos. Entonces, si eso es así, que son productos que no son adictivos, imagínese la persona que está luchando todo el tiempo, porque es una lucha constante, no es una lucha solamente del día, es una lucha del día, de la noche, constante, permanente. No es fácil. Uno dice, pero es que nada, que quiere dejar ese camino, pero es que ese es un sinvergüenza, pero es que ese no quiere cambiar. No, es que no es tan fácil. La depresión, la ansiedad, son luchas. Ahora, este hombre ciego, sus padres lo llevaban a pedir limosna, porque era el único medio de sustento. Ahora encontramos personas con discapacidad que se les da la oportunidad de trabajar. Un guía en Transmilenio invidente. O sea, ¿cómo es posible que un invidente nos esté dando indicaciones a los videntes, a los que vemos, a los que tenemos la posibilidad, y él se ubica? ¿Qué medio de transporte puedo tomar o no? ¿Cuál es la ruta? Ubíquese en el último vagón, y eso es de verdad de admirar. Pero este hombre había perdido la visión, y cuando alguien pierde la visión es probable que termine viviendo de limosnas, que termine viviendo de lo que los demás le pueden dar, vive a la sombra de los demás. Ahora, el primer detalle que encontramos en esto, ¿quiénes estaban frente a este hombre? ¿Quiénes eran los que estaban pasando por el frente de este hombre, pastora? ¿Qué dice? Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Entonces, ¿quiénes estaban con Jesús? Los discípulos, los siervos del Señor, los hijos de Dios, los que estamos llamados a mostrar, a evidenciar la misericordia. Y ellos se enfrascaron en una discusión. Miremos la escena. Entonces se encuentra un hombre que ha sido toda la vida ciego, tiene necesidades, está cansado, está pidiendo ayuda, está con hambre, y estos hombres de Dios, al verlo, se enfrascan en una discusión, no le brindan ayuda. Se enfatizan. Sí. O sea, su mirada era solamente lo que veían, ¿no? Sí. No se preocuparon por es que ni siquiera lo que veían, porque había una necesidad, pero ellos no le brindaron ayuda, no le brindaron una solución, tampoco lo consideraron, no lo apoyaron. Ellos se enfrascaron en una discusión y en una posición teológica. Lo que les preocupa a ellos no es el hombre y sus necesidades, sino encontrar una explicación teológica. Imagínate a este hombre cieguito con un tarrito en la mano, y al oír que viene Jesús con todos sus discípulos, y este hombre, pongámonos en el lugar del ciego, vienen personas. Entonces con el tarrito lo hacía sonar, tal vez con las pocas monedas que tenía, esperando que una ayuda, un apoyo, una colaboración. Y el ciego extiende ese tarrito para que caiga alguna moneda, y lo único que caen sobre él son discusiones, son juicios, opiniones, pero de monedas ni una sola cae. Ni una sola, porque ahí no dice la palabra que uno de ellos depositó una moneda o le dieron de comer, sino que ellos, en su posición teológica, y no, ahora, sin juzgar a nadie, soy un hijo de Dios, soy un siervo del Señor, y somos siervos de Dios, pero a veces los hijos de Dios nos encerramos, nuestra visión está puesta en algo tan diferente de lo que verdaderamente debe estar. Entonces estos hombres se pararon frente al hombre ciego, y este hombre ciego, yo creo que moviendo su tarro a ver quién se compadecía. Y es cuando uno de ellos dice: Rabí, maestro, este hombre, ¿por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Imagínate cómo se sintió este hombre en ese momento, porque ellos estaban buscando una explicación teológica. No se acercaron a llevarle un pan, no se acercaron. ¿Saben de qué me habla esto? De misericordia. Y por estos tiempos muchas personas se sensibilizan, porque estamos en Semana Santa, se sensibilizan y hay que hacer una obra de caridad, hay que ir a la iglesia, nos toca. En los tiempos es como que hace parte del protocolo. Del protocolo. Pero ¿saben? La misericordia debe ser un idioma que hablemos todo el tiempo. Constantemente. Pero nosotros queremos una explicación teológica. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor con limitaciones
están con un tarrito esperando, porque nos acercamos los hijos de Dios. Y cuando hablo de un tarro, podemos hablar y hacer una metáfora de esto. Están mendigando afecto, están mendigando una ayuda, están necesitando un abrazo, están necesitando una salud. Pero nosotros entonces entramos y nos acercamos, pero no estamos brindando lo que esta persona necesita. No estamos brindándole lo que esta persona necesita. Y es de lo que nosotros y de lo que el Señor nos quiere hablar. Una obra maravillosa. ¿Cuál sería una obra maravillosa? Para este ciego, una obra maravillosa, más que recuperar su visión. Porque el Señor Jesús tiene el poder para hacerlo. Pero una obra maravillosa para él hubiese sido un pan. Una obra maravillosa para él hubiese sido una ofrenda. Una obra maravillosa para él hubiese sido un abrazo. Algo que nadie había hecho con este ciego por su condición de ceguera, de incapacidad. Porque nadie se iba a acercar a hacerlo. Porque era una señal de inmundicia y de pecado. ¿Cuántas veces nosotros abrazamos al necesitado? Abrazamos a nuestra familia, la que está cerca, la que está limpia, la que está recién bañada. Pero ¿y qué de aquellas personas que están como este ciego, tirados en la calle? ¿Nos acercamos a hacer una obra de misericordia o sencillamente pasamos de largo, emitiendo juicios en nuestra mente y en nuestro corazón? Tal vez no lo hacemos público, sino que nos esquivamos por temor de que nos vaya a hacer algo y pasamos de largo. Los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo, los que tenemos a aquel que puede libertar, aquel que puede sanar, aquel que puede hacer una obra nueva. Entonces, ¿dónde hacemos la obra de Dios? En la iglesia. Es más fácil. ¿Dónde hacemos la obra de Dios? Con nuestra familia. Porque es más fácil. ¿Sabes dónde se hace la obra de Dios? Afuera. Se hace la obra de Dios y se muestra la misericordia de Dios afuera. No emitiendo juicios contra una persona o contra su condición. No. Si tú ves desde ese panorama, desde esa visión, ese texto, uno dice, qué vergüenza. ¿Cómo fue posible que ellos se acercaran solamente a verlo y se hablaban entre ellos? ¿Quién pecaría? ¿Tú quién dices? ¿Por qué este hombre está así? Tal vez sus padres, y él le diría, no, yo creo que fue él. Porque mire, está ciego, y mire cómo está vestido, y está pidiendo limosna. Más bien, vámonos de acá. O sea, ahí no dice la palabra que ellos hicieron una obra de misericordia. Dios los estaba formando, como nos está formando a nosotros. Amén. Porque estamos siendo formados. Entonces, la obra de misericordia se hace con el necesitado. Por eso el Señor enfatiza tanto en las viudas, en los huérfanos. Porque eran personas que eran desechadas por la sociedad. Y que nosotros siempre cuando nos referimos de los fariseos de la Biblia, lo hacemos fuerte, lo hacemos de una manera contundente porque pues fueron las personas que más se le opusieron al Señor precisamente por su religiosidad. Pero muchas veces nosotros hemos tenido actitudes y nos hemos parado en la posición de los fariseos cuando somos indiferentes, cuando consideramos que otro no es merecedor, cuando consideramos que otro no tiene por qué. Y la Biblia en esta mañana nos está enseñando es todo lo contrario, como Dios y como el Señor Jesús le tuvo que enseñar a sus discípulos que no es solamente el que nosotros nos estemos fijando quién peca, quién no peca, sino que realmente vayamos a la necesidad de la persona, ¿sí? A veces rotulamos, y era lo que nos estaba hablando ahorita el pastor, rotulamos a alguien por la condición en la que llega a la iglesia, ¿sí? Por la manera como se viste, por la manera como se expresa, pero todo es un proceso, ¿verdad? Y nosotros no somos quien para juzgar porque yo creo que todos llegamos en una condición no favorable a los pies del Señor. Y eso fue lo que hizo que nosotros amáramos al Señor. Saber que no merecíamos ser amados, pero que Él nos amó. Esa es una obra maravillosa de Dios. Saber que contamos con su amor a pesar de ser quien éramos. Amén. Que hoy somos diferentes, pero no somos diferentes por nuestros propios medios. Somos diferentes porque Él nos hizo. Se compadeció y por amor nos sacó de donde estábamos. Misericordia. Nos lavó, nos redimió, nos limpió y hoy nos podemos presentar delante de Él como sus hijos. Amén. Entonces qué bueno que nosotros podamos y aprendamos a caminar en esa obra maravillosa de la misericordia. Pero no solamente por 2 días, mañana y el viernes. O en diciembre, que nos preocupamos por dar un regalo o un alimento y llevar el tamal y ya. No necesariamente lavamos nuestra conciencia. Fechas especiales, sino que realmente tengamos un corazón misericordioso
para brindarlo a todo aquel que lo necesita. ¿Cuándo? Todos los días, porque es necesario. Entonces, una obra maravillosa es un pan que tú puedas dar. Amén. Una obra maravillosa es esa ofrenda que tú puedas dar. Y uno dice, pero pastor, es que dar una ofrenda a una persona indigente. Ok, no le des dinero, dale alimento. Con mi hijo, Johanán, con Joel Santiago, teníamos esa costumbre, ellos estaban más pequeños, de ir a llevar un alimento a una persona indigente. Y lo que me llamaba la atención era que siempre que yo los movía para despertarlos, ellos tomaban una actitud de defensiva, ¿sí? de protegerse, porque consideraban que le íbamos a hacer daño. Están tan acostumbrados a eso, a que los golpeen, a que los levanten de una manera incorrecta. Entonces, cuando veían el pan, ellos escuchaban, porque mis hijos lo que hacían era predicarles, y ellos están prestos. Entonces, una obra de misericordia, no solamente con el indigente, con el vecino, con el hermano, con la persona que lo necesite. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te exaltamos, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a hacer misericordia. De misericordia hemos recibido, de misericordia nosotros damos. De gracia recibimos, de gracia damos nosotros, Señor, porque nada es nuestro. Todo te pertenece a ti, Señor, y lo que nosotros hacemos y somos, Señor, es administrar los recursos que nos permites tener. Padre, que nosotros siempre haya esa misericordia. Antes que emitir un juicio sobre una persona, Señor, que nosotros nos pongamos, Padre, por ellos también en oración y podamos apoyarles, ayudarles, amado Jesús. Señor, qué gran enseñanza que nos deja ese texto. Porque estos discípulos tuyos, Señor, se pararon frente a ese hombre solamente a discutir una posición teológica. Pero ¿y quién se puso en el lugar de él? Solamente tú, Señor. Padre, que no seamos indolentes, indiferentes ante la necesidad, el dolor de los demás. Señor, sino que podamos, Señor, ser evidencia del amor y la misericordia de Cristo para con todos aquellos que lo necesitan. Gracias te damos, papá, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Gracias. Bueno, familia, recordemos que hoy no tenemos reunión en la noche, porque el día de mañana, jueves y viernes santo, vamos a tener tiempo de ayuno. Aprovechemos estos tiempos. 9 de la mañana en la congregación, allí en el auditorio principal. Así que les esperamos. 9 de la mañana, el día de mañana y el día viernes. El día domingo vamos a tener nuestros 3 servicios habituales. Al igual vamos a tener Santa Cena este domingo que viene, cerrando la Semana Santa con un tema bien interesante. Así que, familia, recuerden, mañana, jueves, saca ese tiempo, 9 de la mañana. Hagámoslo de los pajaritos, como les enseñaba el día domingo. Levantémonos, cantemos, duchémonos y a la iglesia, a la casa de Dios. Y el viernes igual. Amén. Familia, les amamos, les bendecimos. Un abrazo, que tengan un día lleno de paz y de grandes bendiciones. Les amamos, les bendecimos. Bendiciones.